Muy buenas y bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. He comentado en otros episodios la importancia de distribuir los diferentes macros de forma correcta a lo largo del día y cómo, por ejemplo, depende si somos personas que trabajamos por la mañana, por la tarde, por ejemplo, tenemos tiempo para desayunar o, por ejemplo, tenemos que entrenar a última hora del día. Bueno, se pueden dar muchas casuísticas y se pueden dar muchos enfoques y también va a depender, por supuesto, del grado de implicación que pongamos en el entrenamiento. Si somos personas que simplemente buscamos entrenar para mejorar la salud y tampoco buscamos un objetivo profesional o no nos dedicamos o ganamos la vida con ello, pues si hacemos, por ejemplo, una distribución a partes iguales en 3 o 4 comidas al día, va a ser más que suficiente. Pero hoy me voy a centrar en el lado opuesto, en el lado de, por ejemplo, una persona que quiera centrarse profesionalmente en ello o simplemente quiera optimizar un poco más la ingesta de nutrientes alrededor del entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos configurar una buena distribución de macros a lo largo del día? Bien, pues voy a plantear 4 posibles escenarios. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de una persona que no tenga tiempo para desayunar. También vamos a ver si tenemos tiempo para desayunar, pero es la primera comida del día y luego vamos a entrenar cómo sería el resto de comidas a lo largo del día. También, por ejemplo, el caso de una persona que entrene a media tarde y, por último, una persona que tenga que entrenar a última hora del día. Vamos a ver en estos 4 casos cómo podemos distribuir los macros de forma óptima, tanto en el tema de carbohidratos, proteínas como grasas. Antes de nada, recordar que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí tenéis guías acerca de suplementación, guías acerca de entrenamiento, de cómo ganar músculo, de cómo perder grasa, de cómo descansar mejor por las noches. También tenéis calculadoras para calcular porcentaje graso, para calcular el RM, por ejemplo, las calorías que necesitáis. En definitiva, todo eso que os va a resultar de ayuda. Así que echar un vistazo en ivyamazares.com. Y lo dicho, a ver, vamos a empezar por el primer caso, y es el de una persona que se levanta y dice: yo es que no tengo tiempo de desayunar, tengo que entrenar directamente ya. Aquí mi recomendación es entrenar ingiriendo un intraentreno, que lo va a componer principalmente carbohidratos de asimilación rápida. En el resto de los casos no lo va a haber porque yo considero que con una comida antes y una comida después es más que suficiente, aunque también lo podríamos incorporar si es que tenemos sesiones largas de entrenamiento con mucho volumen, etcétera, etcétera. Así que en este caso es en el único que voy a decir que ingeriría un intraentreno a base de carbohidratos de asimilación rápida y quizás también un poco de proteína. Luego, en el resto de comidas, que por ejemplo lo podemos hacer en 4 comidas restantes o 5 comidas restantes o las que sean, bueno, pues yo la siguiente al entrenamiento serían proteínas y carbohidratos principalmente para mejorar la absorción de estos y no dificultarla con, por ejemplo, grasas. Luego la siguiente serían proteínas y grasas, por ejemplo, si hacemos 2 o 3 comidas, bueno, pues estarían compuestas principalmente de estos macros. Y por último tendríamos la última comida del día antes de acostarnos, antes de ir a la cama, y sería proteína y carbohidratos. Aquí vuelven a estar presentes los carbohidratos principalmente para mejorar el descanso nocturno. Como veis, y ya lo he comentado en otros episodios, para mí los carbohidratos se deben de concentrar principalmente en 2 momentos, y es alrededor del entrenamiento y también antes de irnos a la cama, principalmente porque son 2 momentos clave, 2 momentos en los cuales, por un lado, vamos a reponer las reservas de glucógeno y vamos a cortar el cortisol para iniciar el proceso de recuperación, y por otra parte, también antes de acostarnos, nos va a permitir un descanso más reparador. Luego, si nos vamos al siguiente escenario, una persona que, por ejemplo, se levante y sí que tenga tiempo para desayunar, la primera comida sería a base de proteínas y grasas y esta sería la comida preentrenamiento. ¿Por qué proteínas y grasas y no proteínas y carbohidratos o algo similar? Bueno, pues porque no sé si os ha pasado alguna vez eso de levantaros, quizás al principio un poco dormidos, pero rápidamente despertáis, tomáis un café, coméis algo alto en carbohidratos y ¿qué es lo que pasa? Que a la media hora o a los 40 minutos empieza el sueño, empiezan a cerrarse los ojos, bueno, como que no tenemos mucha energía. Y esto principalmente viene por los carbohidratos. Los carbohidratos también tienen un papel con respecto al cortisol y es que hacen que, por ejemplo, bajemos la guardia y estemos menos enérgicos, tengamos, por ejemplo, una sensación de letargo. En cambio, si consumimos simplemente proteínas y grasas,
esa sensación no va a aparecer, podemos entrenar perfectamente bien. Durante el entrenamiento podemos consumir alguna bebida con carbohidratos rápidos si es que es una sesión larga, pero tampoco sería algo necesario. Y ya después, la siguiente comida serían proteínas y carbohidratos, como la anterior. Luego las siguientes que podemos hacer son proteínas y grasas. Y por último, la última del día, de nuevo, proteínas y carbohidratos para descansar mejor por la noche. Si nos vamos al caso opuesto de una persona que no entrena por la mañana, sino que entrena a media tarde, tendríamos por un lado el desayuno, que sería lo mismo que en el caso anterior, serían proteínas y grasas. Sería la comida también, proteínas y grasas. Luego, por ejemplo, nos vamos a entrenar a eso de las 5 de la tarde. Aquí podemos incluir esa bebida con algunos carbohidratos de asimilación rápida. Y luego, la siguiente comida, el postentrenamiento, serían proteínas y carbohidratos. Como veis, al final, si tenemos un poco las cosas claras, es repetir el patrón. O sea, es muy sencillo. La siguiente comida a ese postentrenamiento serían proteínas y grasas y la última comida del día serían proteínas y carbohidratos. Lo estoy diciendo así, con más o menos unas 5 comidas diarias, pero lo podéis hacer como queráis. Si por ejemplo son 3 comidas diarias, imaginar desayuno, comida y cena, pues la primera de todas serían proteínas y grasas, la segunda, si es después del entrenamiento, serían proteínas y carbohidratos, y la tercera también, la cena, proteínas y carbohidratos. Por supuesto, en estas 2 comidas también habría algo de grasa, porque si lo dejamos a cero, acumular todas las grasas en la primera comida sería algo más complicado. Normalmente, por eso digo que con 3 comidas diarias, una persona que no se enfoque tanto en el ámbito profesional, o sea que le dé un poco igual, o sea que entrene para mejorar el rendimiento, pero que tampoco sea algo que se lo tome muy en serio al 100% y que dedique su día a día a esto. Bueno, pues con 3 comidas a partes iguales, los resultados van a ser en el 90% de los casos muy similares. Así que realmente este tipo de distribuciones yo lo recomiendo para atletas que se dedican únicamente a esto, que es su trabajo. Y por último, el último caso que quería comentar también es una persona, que este sí que es bastante habitual, por ejemplo, una persona que en el día a día trabaja mucho o tiene muchas cosas que hacer, bueno, pues entrena a última hora de la tarde. ¿Cómo sería aquí una distribución, por ejemplo, óptima de unas 5 o 6 comidas? Bueno, pues empezaríamos por el desayuno, lo primero serían proteínas y grasas, luego la comida también, proteínas y grasas, el preentrenamiento más de lo mismo, durante el entrenamiento podemos incluir algunos carbohidratos y después del entrenamiento, pues las comidas posteriores ya serían a base de proteínas y carbohidratos. Todo eso que he comentado no significa que cuando digo proteínas y grasas sea cero carbohidratos. Evidentemente va a haber una parte, pero muy pequeña. Y cuando digo proteínas y carbohidratos, no quiere decir que las grasas estén a cero, sino que seguramente la proporción sea pequeña en comparación con estos otros macros. Así que siempre va a haber de los 3 macros, o sea, no os rayéis por eso, pero la proporción va a ser muy diferente. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de proporciones. La cena siempre va a ser proporcionalmente más alta en carbohidratos que en grasa y también en proteína, aunque seguramente este macro sea en el que menos nos tenemos que fijar porque a lo largo del día el reparto es similar. O sea, si hacemos 4 comidas diarias, lo dividimos entre 4 y son 4 tomas de proteína de la misma cantidad. Si hacemos 5, pues 5. Si hacemos 3, pues 3. Y es la manera de hacerlo más sencilla. Luego con el tema de las grasas, pues si hay 2 comidas en las cuales principalmente incluimos grasa, pues lo dividimos entre 2. Los carbohidratos igual. O sea, como veis aquí simplemente con lo que estamos jugando es con los carbohidratos y con las grasas. Los carbohidratos les estamos dejando para un momento alrededor del entrenamiento y las grasas las estamos dejando para momentos en los cuales queremos todavía sentirnos con energía y no empezar con ese letargo que va a hacer que entrenemos peor o que, por ejemplo, asimilemos peor los carbohidratos después de un entrenamiento. Así que a grandes rasgos, simplemente para dejar unos apuntes a tener en cuenta, unas notas básicas, sería que la proteína la dividimos a partes iguales, las grasas las dejamos para momentos alejados del entrenamiento y los carbohidratos vamos a consumirles por un lado intraentrenamiento, por otro lado alrededor del entrenamiento, tanto pre como post, y por último en la cena, para mejorar el descanso y la recuperación del entrenamiento. Así que bueno, hasta aquí los 4 casos que podemos encontrar, sobre todo con personas que por un lado pueden tener el día muy liado y entrenan a primera hora para quitárselo de encima. También tenemos el caso opuesto de personas que entrenan a última hora del día porque les viene bien también. Tenemos los casos opuestos en los cuales podemos encontrarnos quizás la gran mayoría, o bien entrenar a media mañana, que normalmente es como entreno yo, o a media tarde, que también se da el caso que algunos días entreno así. Y bueno, si queréis hacer una distribución óptima, yo tendría en cuenta estos aspectos. Si no, lo dicho,
el 90-95% de los resultados les vais a conseguir exactamente igual haciendo una división a partes iguales de los macros que tengáis que consumir a lo largo del día. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que te haya gustado, que te haya resultado interesante y de ayuda, que lo puedas aplicar. Ya sabes, te recuerdo que me encuentras de nuevo en ivyamazares.com para echarte una mano con tu entrenamiento. Y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Que pases un buen finde. Chao.